adelante y vamos a recibir ya al doctor en educación, Rolando Cruz. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un gusto poder saludar una vez más en este espacio de en contextos al doctor en educación Rolando Cruz, y le hemos pedido su presencia para hablar de la situación de los científicos en México y el apoyo del gobierno federal a las actividades académicas. Rolando, es un gusto saludarte. Arturo González, Manuel Cerrato, tu servidora Marcela Pámanes, empezamos a conversar contigo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos, y buenos días al auditorio. Primero, pues agradecer al Grupo Radio Estéreo Mairán, que siempre han tenido deferencias hacia mi persona para invitarnos a participar en estas mesas de análisis y de diálogo que ustedes atinadamente conducen. Y bueno, pues saludar afectuosamente, entrañablemente a Marcela Pámanes, a mi amigo Manuel Cerrato y a don Arturo González. Mucho gusto. Gracias, Rolando. Mucho gusto, abrazo. Rolando. Gracias. Gracias, señor. Bueno, Rolando, bien. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo quisiera primero comentar lo que el origen, pues, de este problema, porque efectivamente es un problema. La Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores del CONACYT por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los delitos: delincuencia organizada y peculado, por lo que busca penalizarlos hasta con 40 años de prisión. Esto, obvio, que ha ocasionado una andanada de reacciones, en la mayoría de ellas de rechazo, de asombro y de mucha preocupación en la comunidad científica. En palabras del señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, es un verdadero despropósito, y así es como lo consideramos, pues, la mayoría de los que nos dedicamos a la investigación científica. Pero también ha habido reacciones en sentido contrario a los académicos e investigadores. Nada menos el día de ayer revisaba que el actor y también político este señor que ha participado en películas icónicas en México, Damián Alcázar, dice y da una fuerte analogía. Dice: no es contra la iglesia, es contra la pederastia. No es contra la ciencia, es contra la corrupción en el CONACYT. Y entonces la analogía se nos antoja también bastante fuerte, en el sentido de que hay opiniones bastante encontradas en el sentido. Hay que recordar que desde sus inicios el gobierno federal, la autollamada Cuarta Transformación, ha golpeado sistemáticamente a la academia, a las universidades públicas, sobre todo a las privadas también, a los investigadores, a los organismos encargados de la producción y difusión de la ciencia y la tecnología, a los becarios que en México y en el extranjero. Por lo que, bueno, pues esta acusación tan grave, pues pareciera que es la gota que derramó el vaso. Y es que, bueno, sabemos que desde hace más de un año la actual directora del CONACYT, Marilena Álvarez, ha suspendido programas muy importantes como este que mencionaba yo, de los becarios en el extranjero. Por ejemplo, ahorita están en una situación de incertidumbre y hasta podría yo decir de indefensión muchos de nuestros compañeros investigadores y científicos que están haciendo posgrados en el extranjero. Y la verdad es que el problema ha provocado esta gota que derrama el vaso. Pareciera que es la punta del iceberg. El problema me parece que es un problema que tiene desde el 2018, inicios del 2019, que ha provocado una severa crisis en la producción del conocimiento científico en México. Para muestra, un botón: 1 de cada 4 investigadores miembros del SNI ha quedado fuera de los apoyos del CONACYT. Recordar que el SNI es la Sociedad Nacional de Investigadores, y que tienen un prestigio irrefutable. La verdad es que la falta de recursos para la investigación y el desarrollo científico es un asunto muy serio, y en la actual administración federal simplemente no hay.
recursos. Entonces, yo no entiendo cómo se va a poder hacer investigación en México y en el extranjero sin los apoyos con los que se contaba hasta ahora, ¿no? Ahora bien, regresando al presunto desvío de fondos y a la desaparición de fideicomisos que para la ciencia y la investigación ha detectado CONACYT, bueno, pues la decisión del gobierno federal es tajante. Se retiran la mayoría de los apoyos a profesores e investigadores hasta en tanto no se aclaren los puestos del ICE. Los principales afectados son los investigadores del Sistema Nacional de Investigación. No solo ellos, también las personas que trabajan directamente para el CONACYT. Habrá que recordar que en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, pues trabajan alrededor de 1,300 personas, 1,300 investigadores que están adscritos a la institución, pero aunque les paga el CONACYT, la verdad es que cada 12 meses les renuevan el contrato. Yo no sé si ustedes se imaginen lo que signifique estar con esa incertidumbre laboral cada año. En junio pasado, nada menos un ejemplo más, el gobierno les dice que los va a regularizar como burócratas federales, pero que mientras tanto pues se busquen chamba en el organismo de donde colaboran o de donde son originarios, porque habrá que recordar que la mayoría de las personas que trabajan en CONACYT vienen de universidades o de organismos científicos y tecnológicos que no están directamente vinculadas con el Consejo. Y yo creo que esto también es reacción a muchas de las cuestiones que los propios científicos han hecho. En el 2018, por ejemplo, se iniciaron las diligencias necesarias para conformar un sindicato dentro del CONACYT. Eso es un litigio que se llevó a la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal, en donde la autoridad no supo qué contestar, pues, por la propia naturaleza del trabajo que se realiza. Lo que sí les puedo comentar, queridos amigos y querido auditorio, es que el problema está iniciando. Yo creo que el fin de esta situación la vamos a ver mucho más adelante. Nada menos, pues ya se solicitó que se replantee esta orden de aprehensión de la que hice mención al inicio, en donde estos 31 científicos, gente muy connotada en México en ciencia y en tecnología y en investigación de todo tipo, están en la mira, pues, están hasta en peligro de caer a la cárcel, ¿no? Esa es la situación y creo que es muy, muy difícil. Hoy, Rolando, déjame preguntarte algo. Por favor. Hoy me encanta saludarte, ya sabes. Y siempre, Marcela, gracias. Raimundo Riva Palacio escribe lo siguiente. Sí. En la reveladora solicitud, es decir, de aprenderlos y tal, señaló que los investigadores y académicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente, tenían una conducta criminal que, de acuerdo con sus investigaciones, por las enormes cantidades de dinero y capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, pues tenían recursos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas para una evasión. Esto, la verdad de las cosas es que, no tiene límite, la verdad. No, porque además están haciendo supuestos muy serios, muy graves. O sea, hablan ya de organización criminal. ¿Habrá vinculación entre todos estos científicos señalados? ¿Habrán trabajado un proyecto común, una causa común? ¿Habrán tenido las mismas responsabilidades dentro de un proyecto que hubieran operado? ¿O cómo entender? Bueno, la verdad, Marcela, es que me remito nuevamente a el pronunciamiento del rector Grau. Me parece que es un despropósito.
esta comunidad científica no tiene ningún vínculo con grupos organizados de delincuencia, ni mucho menos. De hecho, el juez que trata el caso desestima la orden de aprehensión porque la primera acusación es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y si nosotros revisamos, la única procedencia de los recursos que hay para científicos, investigadores y académicos es el CONACYT y es el propio gobierno federal. ¿Recursos ilícitos de la delincuencia o de dónde? Pues claro que no, Marcela. Entonces se cae por sí misma la acusación y entonces tienen que regular y tienen que replantear este asunto, porque si esto se sostiene, pues entonces partimos de otro supuesto. Los recursos del gobierno federal son también de procedencia ilícita. Pues claro que no. Rolando, ¿cómo estás? Con el gustazo que me da siempre saludarte. Manuel, un verdadero gusto. Gracias, un abrazo, Rolando, hermano. un fuerte abrazo. Ayer estuve leyendo algunos integrantes de la 4T o simpatizantes de la 4T, pues de alguna manera defendiendo todo esto, haciendo alusión a las más de 20 universidades en su momento señaladas por la estafa maestra, ¿no? Y que entonces decían pues que a nadie le sorprenda que en los ámbitos académicos y científicos también puede haber y ha habido corrupción. Sin embargo, luego vemos cómo eso se ha quedado muchas veces en el discurso. Con esto que tú mencionabas de la extinción de los fondos y fideicomisos, el argumento fue: había malversación, había corrupción, allí había opacidad. Y uno se preguntaría, los fondos ya no existen, pero ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están esos presuntos corruptos siguiendo un proceso judicial? ¿Por qué no hay nadie por lo menos investigado en ese sentido? Así es. La verdad es que no existe, y que yo sepa, no existe un seguimiento a este tipo de denuncias o de señalamientos. Yo te puedo comentar, Manuel, por la amistad que tengo con más de 3 académicos e investigadores del SNI, de cómo trabajan y cómo les son radicados los recursos y qué es lo que hacen con ellos. Y la verdad es que no alcanzan, O sea, para hacer una investigación, nada menos tengo un amigo aquí, tengo un amigo en Lerdo, Durango, que investiga sobre agricultura orgánica sustentable, y él es miembro del SNI desde hace varios años, y pues sí les llega un recurso, pero no alcanza para comprar insumos, para pagar reactivos, para entrar a hacer investigación colaborativa con otros académicos, etcétera. Los recursos jamás van a ser suficientes. Entonces, acusar a los investigadores de que estos fideicomisos y estos fondos han sido desviados, desaparecidos, me parece también que es una acusación muy grave con la que no hay sustento. Y yo les comento por la experiencia de conocer lo que tienen que realizar, el asunto de las facturas, el asunto de los comprobantes de gastos con los pagos que hacen y tienen que hacer a laboratorios especializados, etcétera. Y tiene que ser un manejo muy minucioso, muy pulcro, digamos, de en qué se gastan estos recursos que nunca son suficientes, pero que están siempre bajo el escrutinio y la vigilancia de las entidades que para ellos están en nuestra estructura de gobierno, etcétera. Entonces, yo no creo que sea que el asunto, creo que tiene un trasfondo, y yo no me atrevería a señalar cuál es ese trasfondo, pero lo que sí sé es que hay una incertidumbre muy grande, han provocado una severa crisis en donde el investigador, y te lo digo por comentarios con amigos muy cercanos que se dedican hace años a la investigación, que dicen,
¿sabes qué, doctor? Yo me bajo del barco, yo ya no quiero ser ni SNI. Se batalla mucho para pertenecer a este organismo tan prestigiado, digamos, y ya no quieren hacer investigación. Yo ya no quiero, o sea, resulta que somos delincuentes, resulta que somos una delincuencia además organizada, y resulta que los recursos que nos llegan los utilizamos para nuestro beneficio en términos de especular. Y eso me parece también un despropósito. Rolando Cruz, le saludo con gusto. Buenos días. Qué gusto, Arturo. Un placer. Si bien menciona que no quisiera especular con el trasfondo, no deja de llamar la atención el hecho de que buena parte, si no es que todos los que han sido señalados, pues digamos que no son afines políticamente hablando a lo que es la cuarta transformación, y que en algún momento han emitido alguna posición de señalamiento, posición crítica, y que bueno, esto pudiera estar como parte de el contexto. Sin embargo, quiero preguntarle el papel que juega la Fiscalía en esto. Parece demasiado desasiado, Rolando. Incluso en caso de que hubiera alguna situación que perseguir por la operación de algún proyecto o la participación como funcionarios públicos de algunos de estos científicos, es totalmente desproporcionada lo que busca la Fiscalía aplicar como castigo, ¿no? Entonces, aquí el demérito de la Fiscalía y sobre todo a la comunidad científica redunda en que ¿qué va a pasar con la ciencia de ahora en adelante? ¿Y qué va a pasar con esto que comentaba usted bien, de que algunos ya no quieren participar? ¿Qué tendremos? ¿Una fuga de cerebros? Pues me parece que aquí hay un problema más de fondo. No hay, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy personal, se lo dice alguien que hace investigación desde hace más de 10 años, y que además la investigación que su servidor realiza es investigación educativa. Estamos hablando de investigación científica en áreas de la salud, en las ciencias químicas, en estudios de física aplicada, de física cuántica. Estamos hablando de investigación también educativa, pero investigación de campo, investigación agropecuaria, investigación biológica, etcétera. Imagínese usted, Arturo, qué pasa cuando sin delito que perseguir se le está acusado de corrupto. Lo menos, eso es lo menos. Es lo menos, exacto. Es lo menos. Porque le están acusando de delincuencia organizada. Exacto, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos acusando de qué, la Fiscalía está acusando a nuestra comunidad científica de qué. Entonces, me parece que el problema más de fondo al que yo me refiero es que en este país estar en contra de la autollamada, porque yo no le veo por dónde esté la citada transformación. Estar en contra de la cuarta transformación es un problema que habrá que enfrentar en otro ámbito, como es el ámbito de la procuración de justicia. Bueno, pues es lamentable, pero así están las cosas. Tenemos acá un comentario que nos dice lo siguiente. Hola, equipo, buenos días. He sido becario con ACIT y señalo 3 cosas. 1, en todos los ámbitos del gobierno federal hay corrupción y el Sistema Nacional de Innovación, incluidos algunos centros públicos de investigación, no son la excepción. La respuesta desde el gremio de la ciencia y la tecnología debe ser total y absoluta hacia las autoridades que señalan a los culpables.
Si hay o no culpa, que se enfrenten las acusaciones de cualquier forma y en todo caso que se demuestre la inocencia de forma contundente. AMLO tiene razón en algo: el que nada debe, nada teme. Aunque sea aberrante que no haya un solo narco en la cárcel y se realice una persecución a gremios que sí trabajan por el país y me constan. Saludos, es lo que nos dicen. Muchísimas gracias por el comentario. Y acá también nos dicen: este gobierno es de pura venganza y rencor. Critica a AMLO pago de lujos a científicos en sexenios anteriores, que es una especie de chantaje. Y nos remitimos a una nota que salió en el portal de Joaquín López Dóriga, que dice que durante su conferencia matutina aseguró que se le tenía que pagar a los científicos, pues, excesos, ¿no? Pues les pagaban lujos. Por ejemplo, pues ya saben, bocadillos, asistentes, comidas, cenas, etcétera. Y presentó un fragmento del informe sobre el caso que le envió la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, que por cierto, pues ella asistía al foro, asistió a algunos de los eventos que tenía el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es ahí a donde se está depositando gran parte de lo que es de la acusación que se está haciendo. Y entonces dice que describió a los científicos implicados como un grupo predilecto del régimen anterior, que se sienten perseguidos al no poder mantener sus privilegios. Así es como los define. Así es. Pues, la verdad es que donde haya delito habrá que buscarle y perseguirlo. Claro. A mí me parece que también tuvo que ver mucho el manejo mediático que se hizo. A ver, si yo tengo pruebas... Tenemos 30 segundos, Rolando. Ay, perdóname. Si yo tengo pruebas de que hay un delito, pues lo persigo y actúo en consecuencia y ya, y no lo tengo que sacar adelante. Me parece que este es un tema que nos va a dar para mucho más, Marcela, muy Manuel bien. Y Arturo. La verdad es que transparentar el gasto... Lo platicaremos entonces. Lo platicaremos más ampliamente porque las actividades científicas requieren mucha. Gracias. Gracias, Rolando Cruz. Gracias. Abrazo, Rolando. Ahora en San José